Seguir a Jesús es lo más importante y lo mejor que nos puede pasar, pero también es una lucha diaria. No es que la vida cristiana sea difícil porque sí, sino porque hay fuerzas que quieren alejarnos de Dios. A veces sentimos que queremos hacer lo bueno, pero nos cuesta. Otras veces sentimos que hay cosas que nos atraen y que sabemos que no nos convienen. Y en algunos momentos parece que hay una resistencia invisible que trata de desanimarnos. La Biblia nos muestra que esto no es casualidad. Desde el momento en que decidimos seguir a Cristo, entramos en una batalla, pero no es una batalla como la de este mundo, con armas y soldados. Es una lucha espiritual. Como dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto quiere decir que nuestro enemigo no es la gente ni las circunstancias, sino fuerzas espirituales que quieren apartarnos de Dios. Y a lo largo de la Biblia, Dios nos muestra que hay tres grandes obstáculos que debemos enfrentar en nuestra vida cristiana. Son tres enemigos poderosos, pero no son más poderosos que nuestro Dios, que el Espíritu Santo que nos da vida y que está en nosotros, que vive en nosotros. Pero no se trata de obstáculos físicos, sino de fuerzas que trabajan para alejarnos del propósito de Dios. Y aunque a veces no los veamos con nuestros ojos, sí los sentimos en nuestra vida diaria. Romanos 12:2 dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto nos muestra que hay una lucha, pero también que hay una solución. Acercarnos más a Dios y renovar nuestra mente. Es importante reconocer que no estamos solos en esta batalla. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer y quiero que lo entiendas. Tú eres capaz de vencer a estos tres enemigos: al mundo, a la carne y a Satanás. Y debo resaltar que Satanás es un enemigo vencido, pero debemos apropiarnos de esa victoria que consiguió Jesucristo en la cruz por nosotros. Es importante reconocer que no estamos solos en esta batalla. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer. No tenemos que vivir con miedo ni sentirnos derrotados. Como dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 10, verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto significa que en Dios tenemos la fuerza para resistir y para vivir en victoria. A lo largo de este mensaje vamos a descubrir cómo enfrentar esta lucha y qué herramientas Dios nos ha dado para vencer, no importa cuán grande parezca la oposición. Y quiero que entiendas que esta palabra tiene el propósito de bendecir tu vida. A diario recibimos correos, muchas personas escribiendo que necesitan ayuda, que no saben cómo lidiar con los problemas del mundo,
que no saben cómo lidiar con su carne, sus tentaciones, todo esto que los ha llevado a vivir encerrados en vicios, condenas que les traen maldición. A diario recibimos mensajes de personas que sienten que están perdiendo la batalla espiritual, que creen que Satanás los ha tomado y los ha dejado en vergüenza y no tienen cómo salir de ese lugar de ruina y opresión. Pero tengo que decirte, Dios nos llamó a vivir en victoria sobre estos tres enemigos. Puede ser que enfrentemos situaciones difíciles en nuestra vida. Puede ser que en ocasiones enfrentemos circunstancias como la enfermedad, situaciones de fracaso aún en nuestras vidas, cuando hemos probado hacer algo y de repente las cosas no se nos dieron como esperábamos. Puede ser que en ocasiones vengan tribulaciones y angustias, pero lo que no puede ser es que tú vivas en derrota, pues Cristo compró la victoria en la cruz, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre el mundo, la victoria sobre nuestra carne y sobre Satanás. Así que es el momento de que los hijos de Dios se sacudan en el nombre de Jesús y se levanten como personas victoriosas. Y no quiero que confundas la victoria de Cristo en nuestras vidas con lo que hoy llaman el evangelio de la prosperidad. Pues como decía Pablo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Estoy preparado así como para tener muchos bienes o como para padecer la necesidad de ellos. Pero en todo estoy preparado porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De manera que Pablo no declaraba su victoria por las circunstancias que estuvieran rodeándolo. Él declaraba su victoria y vivía en victoria porque Cristo le daba el poder de vencer al mundo, la carne y a Satanás. Y hoy vamos a descubrirlo. Y tú vas a declarar tu victoria y vas a vivir en victoria. Y Dios seguramente traerá provisión a tu vida si lo necesitas. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hemos de ser probados, pero también la prueba no durará para siempre. Y quiero que lo entiendas, que Dios está probando tu vida, pero también va a hacer cosas preciosas contigo. Y si hoy estás viviendo una crisis muy fuerte en tu vida, esto sencillamente hace parte de lo que Dios planeó contigo, porque un día serás testimonio del poder de Dios, pero un testimonio vivo. Así que hoy vamos a declarar la victoria. Hoy vamos a declarar la victoria sobre nuestra carne, sobre el mundo y sobre Satanás. Hoy recibirás en el nombre de Jesús una palabra del Espíritu para que puedas lidiar con esto y salir más que vencedor, porque ya lo eres. Y aunque las tribulaciones y angustias puedan venir muchas veces a nuestra vida, esto no será motivo de derrota, será motivo de creer en el propósito de Dios, será motivo de gloriarnos en el Señor, sabiendo que Él traerá una bendición renovada cada día a nuestra vida. Y hay tanta vehemencia en mí hoy para predicar esta palabra. Siento el fuego del Espíritu que está hablando a cada uno de ustedes, diciéndoles: levántate, porque eres más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy Dios va a obrar en tu vida en el momento que decidimos caminar en victoria, como Él quiere que andemos. Las circunstancias en tu vida también cambiarán. Él puede cambiar tu tristeza en alegría, tu lamento en baile, tu pobreza en abundancia,
Todas las circunstancias que estás viviendo en tu familia y en tu ministerio, Él lo puede cambiar absolutamente todo. Pero recuerda algo, tú y yo. Pero recuerda algo, nosotros confiamos en el Señor y en sus manos poderosas que tienen nuestra vida. Así que vamos a hablar del primer enemigo. Y es un enemigo sutil y peligroso. Es el mundo. Cuando la Biblia habla del mundo como un enemigo del cristiano, no se refiere a la tierra, a la naturaleza, ni a las personas, sino al sistema de valores, de pensamientos y costumbres que están en contra de Dios. Es una forma de vida que promueve el egoísmo, el pecado y la independencia de Dios. El mundo nos dice: haz lo que quieras, sigue tus deseos, no importa si está bien o mal. Nos vende la idea de que la felicidad está en el dinero, en la fama, en el placer, en el éxito personal y no en Dios. Jesús habló claramente sobre esto. En Juan capítulo 15, el verso 18 y 19, Él dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque ustedes no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Esto significa que cuando seguimos a Cristo, dejamos de encajar con la mentalidad del mundo. No podemos pensar ni vivir como todos los demás, porque ahora tenemos una nueva identidad en Dios. Pero aquí está el problema. El mundo es atractivo. El mundo nos seduce con su manera de vivir. A través de la televisión, a través de todo el entretenimiento que ofrecen, la música, en las películas, en las revistas, en las modas. El mundo nos muestra una vida sin Dios como algo emocionante y sin consecuencias. Nos dice que lo más importante es nuestra comodidad y nuestros deseos. Pero la Biblia nos advierte en la primera carta de Juan, el capítulo 2, verso 15 y 16, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Un ejemplo claro de esto en la Biblia es el caso de Daniel. Daniel y sus amigos, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, el rey Nabucodonosor quiso hacerlos parte de su sistema. Les cambió el nombre, les ofreció la comida del palacio y trató de que olvidaran a su Dios. La estrategia del mundo es la misma hoy en día: cambiar nuestra identidad, alimentar nuestros deseos y hacer que nos olvidemos de Dios. Pero Daniel no cayó en la trampa. Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Oh, qué precioso es que hoy tú y yo podamos decidir como Daniel el no contaminarnos, que podamos proponer en nuestro corazón el no contaminarnos con todo lo que el mundo está ofreciendo hoy, sino por el contrario, como verdaderos hijos de Dios y seguidores de Cristo, proponer en nuestro corazón vivir para el Señor. El mundo siempre va a tratar de convencernos
El mundo siempre va a tratar de convencernos de que seguir a Dios no vale la pena, pero la verdad es que todo lo que el mundo ofrece es pasajero. Lo que hoy parece importante mañana ya no lo es. Lo que hoy es moda en algunos años nadie lo recuerda. En la primera carta de Juan capítulo 2 verso 17 lo deja claro. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Piensa en Daniel. Vivió hace miles y miles de años y hoy seguimos hablando de él. Pero cuánta gente en su tiempo no se deleitó en el mundo y lo único que consiguieron fue destruir sus vidas, sus familias, su descendencia y el legado que hubieran podido dejar para las generaciones. Tú y yo debemos ser conscientes que el vivir a la manera del mundo trae destrucción. Piensa en cuántas estrellas de Hollywood aparentemente eran personas amadas por todos, pero el vivir agradando al mundo los llevó a la destrucción completa de sus vidas. Claro que el mundo ama lo suyo, pero también el vivir de esta forma hace que perdamos nuestras almas. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder sus almas? Pero lo que sí sabemos es que cuando una persona ama al mundo y deja a Dios, lo único que cosechará en su vida es dolor, muerte y destrucción. Si queremos vencer al mundo, debemos decidir a quién vamos a escuchar, a la voz del mundo o a la voz de Dios. No podemos amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Cuando dijo Jesús en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Debemos tomar una decisión firme de seguir a Cristo, aunque el mundo nos critique o nos rechace, porque al final lo único que permanecerá es la voluntad de Dios. Así que si tú propones hoy en tu corazón el no contaminarte con lo que el mundo y este sistema está ofreciendo, Dios te dará la fuerza, la gracia y la buena voluntad para que puedas vencer. Daniel no hizo nada más que proponer en su corazón el no contaminarse, pero Dios puso a Daniel en gracia y esto hizo que todo a su alrededor ayudara al propósito de Daniel. Hoy puedes hacer lo mismo si propones en tu corazón el no contaminarte con lo que el mundo está ofreciendo. Él pondrá su gracia sobre ti, una gracia que hará que los que están a tu alrededor sientan el temor del Señor. Eso hará que Dios abra puertas y al mismo tiempo cierre puertas. Muchas puertas se pueden cerrar aparentemente que tú anhelabas y deseabas, trabajos, empresas, propósitos y sueños, pero Dios tiene el control de todo y al final Dios te pondrá donde debes estar, donde florecerás. Daniel floreció en Babilonia, a pesar de que siempre le hicieron la guerra, a pesar de que querían que él vendiera sus principios, él se mantuvo firme y llegó a ser la persona más importante del reino, no solamente en el tiempo del rey Nabucodonosor, sino también en el tiempo de los reyes de Media y de Persia. Porque Dios es fiel con los que son fieles a Él. Si te mantienes fiel, si propones en tu corazón, si tienes que decidir por Cristo, aunque eso te cueste quizás perder algo que amas o algo que anhelabas, si hoy decides por Cristo, Él pondrá esa gracia sobre tu vida, esa gracia que abrirá puertas, esa gracia que te bendecirá, esa gracia
que hará que tu rostro, como el rostro de Daniel y sus amigos, se viera más hermoso, porque esa gracia de Dios es el favor del Espíritu Santo en tu vida, la gracia que trae bendición y que te bendecirá aún en medio de los desiertos. El segundo enemigo del que vamos a hablar es la carne, es el enemigo interior. Si el mundo es un enemigo externo que nos presiona desde afuera, la carne es un enemigo interno que nos ataca desde adentro. No estamos hablando del cuerpo físico, sino de nuestra naturaleza pecaminosa. Esa inclinación al mal que todos tenemos desde que nacemos. Es esa parte de nosotros que quiere hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Por eso muchas veces sabemos lo que es correcto, pero nos cuesta hacerlo. El apóstol Pablo lo explicó con mucha claridad en Romanos 7, 18 y 19. Él dijo: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Quieres orar, pero te distraes? ¿Quieres leer la Biblia, pero te da pereza? ¿Quieres obedecer a Dios, pero sientes una lucha dentro de ti? Eso es la carne, un enemigo que siempre busca alejarnos de Dios. La carne nos hace caer en deseos desordenados. Gálatas 5, 19 y 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, urgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo esto nace dentro de nosotros cuando no dejamos que Dios controle nuestras vidas. Un claro ejemplo de alguien que fue dominado por su carne fue Sansón. Dios le dio un gran llamado y una fuerza sobrenatural cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, pero su debilidad por los placeres lo llevó a perderlo todo. Su carne lo hizo confiar en su propia naturaleza, jugar con el pecado y terminar ciego y esclavizado por sus enemigos. Lo que Sansón no venció por dentro, lo destruyó por fuera. Pero ¿cómo vencemos la carne? La Biblia nos da la respuesta en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si queremos vencer la carne, debemos alimentar nuestro espíritu. Si solo alimentamos nuestra carne con entretenimiento, distracciones y placeres, será más fuerte y nos dominará. Pero si buscamos a Dios en oración, en su palabra y en la comunión con Él, nuestro espíritu tomará el control. Jesús nos dejó un consejo. En Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne nunca dejará de ser débil, pero cuando nos mantenemos en oración y vigilantes, el Espíritu Santo nos da la fuerza para decirle no al pecado y vivir en santidad. Por eso Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, esto es una decisión diaria. El día en que dejes de buscar la presencia de Dios, el día que descuides tu relación con el Señor, el día que dejes de orar,
El día que dejes de leer la palabra del Señor y ministrar la presencia del Señor, ese día la carne comenzará a tomar el control de tu vida. Y lo que produce la carne, las obras de la carne, el resultado de todo esto es la muerte. Así que es necesario que hoy más que nunca cuides tu relación con el Señor. Y no puedes descuidarte nunca. Y esto será una lucha espiritual, una batalla frontal día tras día. Desde el día en que naces hasta el día en que mueras, si quieres vivir para el Señor, no te puedes descuidar. Un solo descuido y entonces tu carne tomará el control y te llevará a hacer cosas terribles. Porque como dijo el apóstol Pablo, yo sé que en mí no mora el bien, sino el mal. Mientras estemos en este cuerpo de carne, estaremos batallando. Habrá esa batalla por querer hacer lo correcto, por querer vivir para Dios, por querer amar al Señor y buscar siempre su presencia. Y también habrá esta batalla en nuestra carne, porque nuestra carne siempre buscará el placer, siempre buscará alejarse del Señor. Es algo con lo cual tendremos que lidiar. Lo único que podemos hacer es nunca descuidarnos en esta batalla. No pienses que un día esta batalla contra la carne acabará. Luego de que has ayunado y orado, no pienses que entonces tu carne ya no te molestará. No, cada día la batalla estará presente. Por eso no puedes acusarte, no puedes frustrarte. Muchas personas me escriben y dicen, creo que llevo tantos años en la iglesia y todavía tengo que batallar contra estos vicios, todavía tengo que batallar contra este carácter. Yo te tengo noticias, todos batallamos. No hay un solo cristiano, por más ungido que parezca, por más lleno de gloria o con más poder que parezca, que no batalle contra su carne. Lamentablemente muchos ministros de Dios aparentan lo que no son. Tienen luchas internas terribles, pero les da miedo abrir su corazón. En vez de declarar que batallan contra cosas terribles internamente, ellos se muestran como si estuvieran en un nivel espiritual tan alto que ya no tienen problemas con su carne. Esto no es verdad. Todos batallaremos cada día de nuestra vida hasta el día en que dejemos de existir en esta tierra. Todos lidiaremos con esta batalla. Todos estaremos constantemente viviendo una vida de arrepentimiento. Jesús dijo, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Así que si quieres vencer tu carne, debes cuidar tu comunión con el Señor cada día. Y puede ser que en algún momento falles, puede ser que en algún momento otra vez parece que la carne tomó el control. Y es en ese momento donde no puedes rendirte, donde debes tomar fuerza en la debilidad y decir, yo sigo adelante, yo sigo avanzando, me equivoqué, pero no voy a vivir en la carne, voy a seguir peleando cada día de mi vida. Y el Dios Todopoderoso que empezó la buena obra en ti, Él la terminará. Pero nunca, escúchame bien, puedes descuidar tu relación con Dios. Cada día será una batalla. Ahora no quiero desanimarte, por el contrario, quiero empatizar contigo. Quiero que te des cuenta que no hay ninguna persona que no sufra esta lucha espiritual, que todos estamos batallando de la misma forma, que en ocasiones todos fallamos y nos equivocamos, pero que todos también tenemos la manera de seguir adelante,
cada día buscando la presencia del Señor, tenemos la victoria sobre nuestra carne cuando cuidamos nuestra relación con el Señor en oración, buscando en su palabra, ministrando al Espíritu Santo. Y esta será la forma en que siempre podremos obtener victoria día a día sobre nuestra carne. No te preocupes, puedes haber perdido una batalla, pero no la guerra. Tú y yo somos ovejas de Cristo y nadie nos va a arrebatar de su mano. Él nos ha declarado salvos y limpios si vivimos conforme a su voluntad, si vivimos para Él. Aunque nos equivoquemos, podremos levantarnos nuevamente. Y el tercer enemigo del cual vamos a hablar hoy se llama Satanás. Es el enemigo invisible. Si el mundo nos ataca desde afuera y la carne nos traiciona desde adentro, Satanás es el enemigo que está detrás de todo, buscando que caigamos en cualquiera de los dos. La Biblia nos enseña que Satanás es real. No es un personaje simbólico ni una idea abstracta del mal. Es un ser espiritual que odia a Dios y a todos los que le pertenecen. Jesús lo llamó el padre de mentira. Y Pedro nos advierte en 1 de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás tiene muchas estrategias para atacar a los cristianos. Una de las principales es la mentira. Desde el principio engañó a Eva en el huerto del Edén, haciéndole creer que Dios le estaba ocultando algo bueno. Así sigue trabajando hoy, haciéndonos dudar de la palabra de Dios, convenciéndonos de que el pecado no es tan grave o de que nunca podremos cambiar. Otra de sus tácticas es la acusación. Otra de sus estrategias contra nosotros es la acusación. En Apocalipsis 12:10 se le llama el acusador de nuestros hermanos, porque constantemente nos recuerda nuestros errores y trata de hacernos sentir indignos del amor de Dios. Nos susurra pensamientos como: Dios no te puede perdonar, nunca vas a cambiar o eres un fracaso. Pero todo esto es falso, porque en Cristo somos perdonados y hechos nuevas criaturas. También usa la tentación. Lo hizo con Jesús en el desierto, tratando de que usara su poder para su propio beneficio. Y lo hace con nosotros, presentándonos el pecado como algo atractivo, minimizado y sus consecuencias. Pero la Biblia nos da una promesa en la primer carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Un ejemplo de alguien que fue atacado por Satanás es Judas Iscariote. Era un discípulo de Jesús, vio milagros y escuchó la verdad, pero permitió que la avaricia y la traición entraran en su corazón. En Lucas 22:3 dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. El diablo lo convenció de que vender a Jesús era una buena idea y al final lo destruyó. Pero Satanás no tiene la última palabra. Aunque es astuto y poderoso, Dios es mucho más poderoso. La clave para resistirlo está en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo
y huirá de vosotros. No se trata de discutir con Él ni de enfrentarlo con nuestras fuerzas, sino de someternos a la voluntad de Dios, rendirnos a Dios. Cuando lo hacemos, el diablo pierde su poder sobre nosotros. Por eso hay tanto fracaso en lo que hoy llaman la guerra espiritual, porque muchas personas hablan en lenguas, gritan con mucha fuerza, hacen mucho tiempo de oración, pero no han rendido sus vidas completamente al Señor, no se han sometido completamente a Dios. Pero cuando sometemos nuestras vidas a Dios, el diablo pierde cualquier poder en contra de nosotros. La victoria es nuestra en Cristo. Hemos hablado de los tres grandes enemigos del cristiano: el mundo, la carne y Satanás. Cada uno tiene su forma de atacarnos, pero hay algo que debemos recordar: ninguno de ellos es más fuerte que nuestro Dios. Jesús ya venció a cada uno de ellos y nos ha dado la victoria. El mundo nos presiona para que nos conformemos a su sistema, pero la palabra de Dios nos dice en Romanos 12:2: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tenemos que vivir como todos los demás. Dios nos ha dado un propósito más grande y nos ha llamado a vivir para Él. La carne nos tienta desde adentro, pero Dios nos ha dado su Espíritu para vencerla. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No tenemos que ser esclavos de nuestros impulsos ni de nuestras debilidades. En Cristo podemos ser libres y vivir una vida en santidad. Y aunque Satanás nos ataque con mentiras, acusaciones y tentaciones, tenemos la armadura de Dios para resistirlo. En Efesios 6:11 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No estamos solos en la batalla. Dios pelea por nosotros y nos ha dado armas espirituales para vencer. Por eso no debemos vivir con miedo ni con derrota. El Señor dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 4 y verso 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No importa cuán fuerte sea la lucha, cuántas veces hayamos caído o cuán grande parezca el enemigo, Dios es más grande y nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Así que hoy es tiempo de levantarnos con fe. No permitas que el mundo te moldee, que la carne te controle o que el diablo te engañe. Dios te ha llamado a vivir en victoria, no por tus fuerzas, sino por su Espíritu. Camina en su verdad, confía en su poder y nunca olvides que en Cristo eres más que vencedor. Y esto es todo lo que debes saber, que tú eres más que vencedor. Hoy pido al Espíritu Santo de Dios que bendiga tu vida, que te llene de su poder y su fuerza, que te haga ese hombre y esa mujer valiente para que puedas obtener una victoria completa. Hoy decides proponer en tu corazón no contaminarte con el mundo. Hoy decides vivir para Dios y no para tu carne. Hoy rendimos nuestras vidas a la voluntad del Señor y Satanás es aplastado en breve bajo nuestros pies. A ese Dios todopoderoso damos la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén.